Isaías capítulo 1, versículo 10 en adelante. Hermanos, voy a usar la versión, las Américas. Ustedes, quizás la mayoría de ustedes están usando la Reina Valera, pero en esta ocasión, hermanos, voy a usar la versión de las Américas. Y dice, hermano, esta versión de esta manera, empezando del versículo 10, dice: oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Versículo 11: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy del holocausto de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Versículo 12: cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros y de que pisoteéis mis atrios? Versículo 13: no traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Versículo dice: la luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo tolero, iniquidad y asamblea solemne. Versículo 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma, se ha vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Versículo 15: y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Versículo 16: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Versículo 17: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Versículo 18: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve será emblanquecido. Aunque sea rojo como el carmesí, como blanca lana quedará. Versículo 19 y 20 terminamos. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Versículo 20: pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado, dice esta versión de las Américas. Hermanos, titulamos la enseñanza el llamado al arrepentimiento genuino. El llamado al arrepentimiento genuino. Pero quisiera, hermanos, antes de entrarnos a fondo en lo que nos quiere transmitir estos mensajes en esta tarde, quisiera, hermanos, de alguna manera, para poder entender mucho mejor lo que significa la palabra arrepentimiento. Uno de los escritores llamado Thomas Brooks, él dice, él es un pastor, o fue un pastor y fue un escritor. Y él dice acerca del arrepentimiento: el arrepentimiento, según él dice, es el vómito del alma. Es el vómito del alma. Esta frase o este dicho, hermano, nos enseña que el arrepentimiento debe nacer o debe sacar del corazón donde corrompe el alma, donde debemos de vomitarla, hermanos, y nunca más volver en ella. Hay un dicho del profeta, es decir, de Salomón, hermanos, que cuando alguien vomita, dice, hermanos, ya no, hermano, va a buscar para atrás. Nadie se animaría, hermanos, alguien que vomita y luego va, hermanos, tras de eso. Entonces, este hombre, hermanos, lo llama, hermanos, que el arrepentimiento es el vómito del alma. Nos da a entender entonces, hermanos, que definitivamente este arrepentimiento es una expulsión forzosa de lo que contamina el alma. Ese sería el arrepentimiento. Entonces, hermanos, vemos, ¿verdad?, que aquí el profeta Isaías es uno de los profetas mayores y más respetado del Antiguo Testamento. Se escribe en los años 745, en los años 680 antes de Cristo. En lo personal, hermanos, a mí yo veo, hermanos, he leído de todo el capítulo de Isaías, he analizado cada capítulo de este libro. Es un hermoso libro, pero se me hizo la curiosidad de que el libro de Isaías tiene ¿cuántos capítulos?
tiene 66 capítulos. Y si usted se da cuenta, hermanos, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Tiene 66 libros. Y si usted analiza, hermanos, los primeros 39 capítulos de Isaías, de tal manera nos habla de la advertencia de Dios, que si el pueblo no se arrepiente, será consumidos. Y cuando nos enfoquemos de la otra parte de los 29 libros, hermano, nos habla, hermano, de la vida o de la esperanza en Jesucristo. Y de la misma manera, si no hay arrepentimiento, hermanos, hay una exterminación de la humanidad. Si no ponga su fe en Jesucristo, si no hay un arrepentimiento de corazón. Por esta razón, hermanos, es muy interesante el libro de Isaías. Si usted lo lee, hermanos, detenidamente, es muy hermoso. Encontramos muchas profecías y muchas historias, hermanos, pasadas, y muchas historias vividas en aquel entonces, hermanos, en el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, el versículo, hermanos, nuestra lectura lamenta la situación de Jerusalén, lamenta la situación de Judá. Jerusalén, hermanos, y Judá había caído en pecado, había caído, hermanos, en la fornicación. Espiritualmente, hermanos, estaba fornicando delante de Dios. Isaías, hermanos, el profeta, se levanta, hermanos, en el versículo 10, y empieza Isaías diciendo al pueblo: oíd palabra, dice, oíd la palabra del Señor. Escuchen la palabra del Señor. Siempre, hermanos, hay un llamado. Tras de un llamado, hermanos, hay amor, hay una compasión, se encuentra misericordia. Porque la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué decía el canto? Decía el canto que acabemos de cantar: si de luz de vida, qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras, ¿de qué, hermanos? De vida. Y el llamado del Señor, aquí vamos a encontrar, hermanos, el llamado del Señor es que nosotros, que el pueblo de Israel y que la iglesia, hermanos, del siglo XXI encuentran, hermanos, la palabra arrepentimiento, se vuelvan atrás, que el pueblo de Israel volvieran atrás, que el pueblo de Dios, hermanos, regresara en los malos pasos donde se encontraba o donde andaba o donde anda. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, que la palabra de Dios, en especial, hermanos, vemos, ¿verdad? La palabra de Dios, Isaías 53, cuando el profeta dice: inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivid vuestras almas, y haré con vosotros pactos eternos, la misericordia de David. Dios se nos invita, hermanos, a que escuchemos su palabra, que atendamos su voz. Pero en este mundo, hermanos, a veces las ocupaciones de la vida, los quehaceres de la vida, hermanos, ya no escuchamos la voz de Dios. Dios nos habla una de otra manera, como decía el patriarca Job, hermanos. Pero el hombre se ha encerrado en sus quehaceres, ya no escucha la voz de Dios, ya no oye la voz de Dios. Sin embargo, el Señor está diciendo: inclinad vuestro oído y vivid, porque la palabra de Dios, hermano, es vida eterna. Y este pueblo, hermanos, de acuerdo al versículo 10, ¿cómo lo compara el Señor? El Señor está diciendo: oíd palabras, príncipes. ¿De qué, hermanos? De Sodoma, pueblo de Gomorra. Hay una palabra príncipe y una palabra pueblo de Gomorra. El Señor, hermanos, a través del profeta Isaías está diciendo a los líderes religiosos, a los líderes, a los sacerdotes, a los levitas, aquellos líderes judíos. También, hermanos, se está refiriendo al pueblo. Oíd palabras, pueblo de Gomorra. Hermanos, me imagino que cuando este pueblo, hermanos, escucharon pueblo de Gomorra, ¿cómo nos está comparando el Señor? Me imagino que rápidamente vinieron en sus mentes: ¿quién fue Sodoma? ¿Quién fue Gomorra? ¿Por qué fueron ellos consumidos? Hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 19 en adelante, encontramos, ¿verdad?, que cuando llegan los dos ángeles y toca la puerta a este hombre, hermanos, el sobrino de Abraham, y dice que toda la gente, la multitud, se juntaron y empezaron a tocar la puerta: denos ese hombre, queremos tener relaciones sexuales. Y se pusieron tan violentos. Aparte de eso, hermanos, de que había homosexualidad,
eran personas violentas. También Judas capítulo 1 versículo 7 nos dice que ellos vivían en fornicación, en vicios. Ellos vivían la fornicación. Aparte de ellos, hermanos, Ezequiel 16 nos dice que este pueblo de Sodoma y Gomorra, hermanos, eran soberbios. Había soberbio en sus corazones. Podemos identificar más, hermanos, qué actitud y qué acciones, qué forma de vida vivían este pueblo de Sodoma y Gomorra. Había homosexualismo, gente violenta, gente en fornicación, gente idólatra, gente soberbia. Prácticamente, hermanos, para los sodomitas, para el pueblo de Sodoma y Gomorra, no había cabida de Dios. Ellos, hermanos, querían disfrutar, dar deleites a todo lo que veía, disfrutaba de su libertad, y para ellos no había espacio para Dios. De esta manera, hermano y hermana, de esta manera el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén había caído en esa situación. Y por esta razón, hermanos, Dios a través de esta profeta: escuchen, pueblo de Sodoma y Gomorra, ustedes son así. Fíjense, hermanos, en el versículo 4, aquí mismo del capítulo, como el Señor dice esta versión: hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado el Señor, han despreciado el Santo de Israel, se han apartado de él. Esto es la vida, hermano, de Judá. Esto es la vida de Israel. Cuando Dios, hermanos, aparece a través del profeta Isaías, Isaías lo aclara: esta es la clase de vida que ustedes tienen. ¿Quieren vivir? ¿Quieren una esperanza? Oye la palabra de Dios, escuche el mensaje de Dios. Dios quiere hablarlos a través de la situación donde está pasando, donde está viviendo ustedes. Dios quiere hablarlos, pero escuche y atienden el mensaje de Dios. Ese es el propósito, hermanos, el propósito del libro de Isaías. Hay gentes, hermanos, si hablamos, hermanos, en nuestro tiempo, ¿cómo lo ve usted, hermanos, si usted quiere transmitir a una iglesia en nuestro entonces? Hermanos, si estas palabras fueron escritas para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Judá, mis hermanos, hoy en esta tarde Dios, hermanos, nos está hablando estas palabras. Yo no sé, hermanos, gracias, hermano. Yo no sé qué clase de vida llevamos. Yo no sé qué práctica. Yo no sé dónde andamos nosotros. Yo no sé, hermanos, qué práctica, qué clase de vida llevamos. Pero una cosa, hermano, el Señor nos está diciendo: oíd palabras, oh pueblo mío, escuche mis palabras. Dice el versículo, hermanos, es decir, hermanos, quisiera terminar con esto. Hermanos, si hay una iglesia, hermano, hay un pueblo como el pueblo de Israel. La mayoría eran líderes cristianos y estaban el pueblo, ¿verdad, hermano?, que adoraban al Dios de Israel, que adoraban al Dios de Moisés. Pero ¿cómo es posible, hermanos, de que dentro del pueblo de Dios había entrado el pecado? Había abarcado el pecado, hermanos, todo dentro del pueblo de Dios. Hoy en día, hermanos, hay iglesias, hermanos, hay iglesias donde el pecado ha entrado en las iglesias y ha abarcado, hermanos, desde los líderes hasta el resto de la iglesia. Ya no hay, hermanos, como siempre he dicho ocasiones atrás, hay iglesias, hermanos, donde usted puede ver, hermano, qué edificio más chulo, más hermoso. Usted entra en esos edificios, hermanos, está todo hermoso. Las plataformas, los instrumentos, hermanos, los cantantes, hermanos, y los coros, hermanos. Definitivamente gente impresionante. Pero lastimosamente, hermano, en esas iglesias ya no está Dios. Porque muchos de los líderes, hermanos, aún los líderes aquí enfrente, viven en fornicación.
Y no precisamente, hermano, los líderes vive con otra mujer o se está metiendo con la esposa de otro. No precisamente. La palabra fornicación es estar coqueteando con el mundo, es vivir como el mundo vive. Los líderes, hermanos, habían caído en la fornicación. El pueblo de la misma manera. ¿Cree usted, hermano? Imagínese qué clase de iglesia, qué clase de pueblo de Dios se ve de esta manera. Solamente apariencia, hermanos, encorbatados, bien vestidos, hermanos, pero la presencia de Dios ya no se encuentra ahí. Ya no se encuentra. Solamente, hermanos, las alabanzas y la buena música, hermanos, pero ya no, Dios está ahí. Es lo que yo veo, hermanos. Y dirá usted, hermanos, es que el hermano Milo se exagera. Hermanos, delante de Dios, cada día yo escudriño la Biblia, busco la presencia de Dios y sé, hermano, quiénes anda conforme a la palabra de Dios. Sé que no anda con la palabra de Dios. Dios me ha revelado a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, hermanos. Hay iglesias donde iglesias están todo pagado, ya están muertos espiritualmente. Dios ya no vive ahí. Buscan a Dios, hermano, porque les sobró tiempo. Y si no les sobra tiempo, no viene a los servicios. Imagínense, hermano, qué lamentable situación de este pueblo judío, hermanos, que Dios lo dice: escuchad, oíd palabras de Sodoma y Gomorra. Escuchen esto. Fíjense lo que dice, hermanos, el versículo 11. Dice: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy del holocausto de carnero y de cebo de ganado de cebado, y la sangre de novillo, cordero y machos cabríos no me complace. Hermanos, el pueblo judío, ¿qué hacía? El pueblo judío tenía tantas prácticas, hermanos, tantos ritos, y una de ellas, el más conocido, es que ellos ofrecían sacrificio, el cordero. Y otra de ellas, vemos la Sagrada Escritura, ellos acudían los sábados, el día luna, como dice, hermanos, dice el versículo 14. Tenía tantas solemnidades y buscaban a Dios, hermano. Ofrecían sacrificios, venían a las iglesias, cumplían los ritos y todas las fiestas solemnes. Ellos venían y ofrecían. Pero ahora el Señor dice: no me sirve más de lo que ustedes traen. Para mí lo que ustedes me ofrecen es abominación a mi alma. Estoy cansado de ello. Yo me pongo a imaginar, hermanos, uso la imaginación. Se imagina a los sacerdotes, imagínense el pueblo. Sabemos, ¿verdad?, que el pueblo judío tenía tantos ritos, pero especialmente los sábados. Los líderes, hermanos, empezaban los viernes o los sábados a bañar, hermanos, a peinarse, hermanos, a ponerse el mejor vestido, traer sus ofrendas, lo mejor que tiene ellos, y presentarse delante de Dios en los tabernáculos, queriendo, hermanos, engañar a Dios, queriendo engañar a la sociedad, queriendo engañar, hermano, a sus vecinos, a sus amigos. Pero lastimosamente, cuando ellos llegaban a las iglesias, dice el Señor: todo lo que tú me estás ofreciendo es abominación de mi alma. Me da náusea, me da vómito, porque lo que ustedes están ofreciendo es pura hipocresía. Jerusalén, hermano, Judá, tenía que darse cuenta, hermanos, que no era suficiente los sacrificios sin obediencia. Hermano, Israel necesitaba entender urgentemente, hermanos, que sacrificio sin obediencia absolutamente no sirve para nada. Haga lo que usted haga, hermanos. De la misma manera hoy en día, hermanos, hay cristianos que solamente los sábados y los domingos son cristianos, pero empieza los sábados, empieza los lunes, se echan a perder en el mundo. Viven igual, platican igual, se comporta igual, pero cuando llegan los viernes, vamos a ir al culto, vamos a arreglarnos y vamos a ir a alabar a Dios. Dice el Señor, hermanos, Él es el único que escudriña la mente y el corazón del hombre.
Pero Dios, hermanos, nos quiere que nosotros nos examinemos, como decía el apóstol Pablo, examínense a ustedes mismos si ustedes realmente viven la fe. ¿Qué obras, hermanos? Hay gentes, hermanos, hoy en día viene a predicar, hermanos, y con una buena prédica mía, una buena prédica de alguien, alguien viene a cantar, hermanos, y escucha la buena música y empieza a llorar, hermanos. Pero he dicho, hermanos, son lágrimas de cocodrilo. Es un remordimiento. La palabra remordimiento, hermano, es una emoción. Pero la palabra arrepentimiento, hermano, es el vómito del alma. Alguien que vomita en la tierra, hermanos, jamás iría, hermanos, media hora atrás para ver lo que dejó. La palabra remordimiento solamente toca el corazón, hermanos. Gentes que vienen en la iglesia, gentes que vienen a orar, a alabar, y se alaba y lloran, aplauden, hermanos, hablan lenguas, pero sus vidas, hermanos, viven en pecado, en fornicación. Decía el versículo 4, ¿verdad? Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. Hermanos, la vez pasada, hermanos, y no los voy a echar una mentira, la vez pasada, una de la prédica que yo hice semanas atrás, cuando bajé en este lugar, un hermano me dice: hermanos, verdad es que duele. Día después, un hermano me dice: hermano, ¿cómo voy a salir de esto? Hermano, usted me habló a mí, pero yo necesito salir de esto. Pasaron una semana después, o 3 días, 4 días después, un hermano que está aquí fue testigo. Y la familia dice: hermano, usted estaba hablando de mí, ¿verdad? ¿Y por qué usted no se sentó conmigo? Hermano, quiero decirle a ustedes que la predicación de la palabra de Dios, hermanos, no a todos va a caernos bien. Con esto, con lo que estoy diciendo, hermanos, un hermano que me dio la mano, otro hermano dice: necesito arrepentirme, necesito volverme. Pero otro dice: ay, ¿tú qué estás haciendo ahí? ¿Por qué me estás hablando a mí? Así que la predicación de la palabra de Dios, hermano, no va a ser precisamente bien para uno o bien para otros. El que quiera arrepentirse y quiere hacer las cosas, hermanos. Pero una de las cosas, hermanos, nosotros como líderes de la iglesia debemos de predicar la palabra de Dios. No debemos de tolerar el pecado, hermanos, porque si yo empiezo a tolerar el pecado, hermano, imagínense, aquí, hermanos, mundanos y aquí mundanos, ¿dónde queda Dios? Una iglesia, hermano, idólatra, una iglesia donde el Espíritu de Dios ya no está. Gentes, hermanos, montón que se reúnen los fines de semana, pero sin la presencia de Dios. Por eso viene como viene sin ganas, regresan a casa sin ganas, sin haber sentido la presencia de Dios, porque Dios solamente se manifiesta en una vida santa, una vida consagrada, una vida sin pecado. Imagínense, hermanos, que empezamos los líderes a tolerar el pecado. Hermanos, esta iglesia se llena de tan solamente prácticas religiosas. Así de sencillo. Dios, hermanos, a través de su palabra, Él desea darnos a entender, o más bien Él espera que entendamos que todo lo que usted hace en esta iglesia, hace en tu iglesia, hermano, que nos está viendo a través de este medio. Si usted hace cualquier trabajo sin obediencia, sin santidad, todo lo que estamos haciendo, hermanos, es abominación a Dios. Es abominación a Dios. Dios se agrada de los sacrificios. Dios se agrada de los hijos arrepentidos, que buscan la verdad, que glorifiquen a Dios. Vuelvo con lo mismo, hermano. La vez pasada estudiamos sobre cuando se enfría el amor de los cristianos. Pueden hacer un montón de cosas, pero como ponía el ejemplo, yo te cocino y hago lo otro, pero realmente yo ya no te amo. Igual, hermano, que estamos entendiendo. Un pueblo, hermanos, que ofrecía sacrificio, que ofrecía ritos, hermanos, que vivían, hermanos, en el nombre de la religiosidad.
pero sus vidas eran cargados de pecado. Eran pecadores. Y solamente usted sabe, hermano, cómo vive, cómo se encuentra, hermano, con su vida. Pero si a usted, hermanos, le hablara la palabra de Dios, hermanos, Dios les está diciendo hoy, hermanos, arrepiéntese, dice la palabra de Dios. Hermano, el versículo 15, si usted desea ver conmigo, ahí dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Aunque tú vengas, hermano y hermana, vengas delante del Señor los sábados, los domingos, y el día que usted se reúne, hermano, y usted levanta sus manos al cielo: Padre, te amo. Y aunque usted llora, hermanos, dice el Señor, manchados estás de tu mano. ¿Y cuál es la consecuencia, hermano, de llevar una clase de vida de esta manera? ¿Qué dice? Cuando multipliquéis las oraciones, yo no escucharé. Pues Proverbio dice, hermanos, en el capítulo 15, hermanos, capítulo 15, versículo 8, que la oración del impío, ¿qué es, hermanos? Es abominación a Dios. Si usted vive en pecado, hermanos, si usted vive en pecado en los secretos donde no hay nadie, vive en pecado y viene delante de Dios como un cordero los sábados y los domingos. ¿Y qué dice el Señor? Por más que usted levanta sus manos al cielo, por más que usted ora, hay quienes, hermanos, que quizás oran. Hay quienes que se levantan quizás a las 3 de la mañana, para las 4, para las 5. Hay quienes que ayunan. Hay quienes, hermanos, que vienen a la iglesia todos los días, 7 días a la semana. Hay quienes, hermanos, que se manifiesta como un verdadero cristiano, hermano, pero si no eres obediente a Dios, tus oraciones es abominación a Dios. Es abominación a Dios. Si vives humillando al huérfano, a las viudas, hermanos, si eres soberbio, orgulloso, hermanos, y todavía te levantas a orar, y todavía te haces conocer, dice el Señor, no escucharé. Porque la oración del impío, hermanos, es abominación. Por eso, por esta razón, hermanos, muchos cristianos llevan años, hermanos, orando y orando, y nunca reciben, hermanos, la respuesta de su oración. ¿Saben por qué? Santiago 4:1 dice, hermanos: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Versículo 3 dice: pedís y pedís y no recibís porque pedís mal. Porque somos gente pecadora. ¿Cómo voy a llegar ante la presencia de Dios? Dios nos la dice, hermanos, es abominación mi adoración, todo mi trabajo, toda mi presencia delante de Dios, si no hay un arrepentimiento de corazón. Es todo, hermanos. Hoy en esta tarde, hermanos, decidámonos qué vamos a hacer de lo que ya estamos viviendo aquí. Mejoremos, hermanos, mejoremos. La otra ocasión decía, hermanos, que hay 5 pasos para ver un cristiano de verdad. Un cristiano que tiene hambre y sed de escudriñar la Biblia. La segunda, un cristiano que ora. La tercera, un cristiano que ayuna. La cuarta, un cristiano que viene a la iglesia. La quinta, que es lo primordial, obedece a Dios en todo. No importa dónde está, dónde se encuentra, y no siente carga, hermanos. Hay quienes, hermanos, que otra vez la oración, otra vez el ayuno, no siente de venir a la iglesia, otra vez a la iglesia. Como decía el himno, hermanos, no hay lugar más grande que estar a tus pies. Hermanos, sí, pero cuando usted, solo analícelo, hermano. Cuando realmente usted está con Dios, usted siente ese deseo. Pero si usted no está con Dios, hermano, usted le causa peso todo, hermanos, todo. Si usted dice, es que no es necesario, hermanos, que yo vengo a la iglesia los fines de semana, es que no es necesario, mejor me quedo en casa. Hermano, este es lo que manifiesta un cristiano creyente de Dios en un mundo lleno de tiniebla.
Un cristiano que se manifiesta en su casa, se manifiesta en su iglesia, se manifiesta en el mundo. Un cristiano que ha sido transformado, que ha sido cambiado. Hermano, pensemos en esto, que si usted y yo no somos, hermano, obedientes a Dios, nuestras oraciones, nuestras adoraciones es prácticamente, como dice el Señor, hermanos, es, hermanos, despreciable, abominación delante de la presencia de Dios. Versículo, hermanos, versículo 16, 17, dice el llamado, hermano, de Dios. Entremos en esa etapa del llamado de Dios. Dice el versículo 16 de esta manera: lavaos. Qué lindo es el Señor, hermanos. Aún estando el pueblo de Israel, recuerda siempre, hermanos, que la Biblia, hermanos, está hablando, nunca fue escrito para el mundo y nunca está hablando. Hay quienes que usan estos versículos para evangelizar, pero realmente estos versículos no está para evangelizar. Está para un pueblo caído en pecado. Fueron escritos para un pueblo que vivía en fornicación, en lascivia, en inmundicia. A eso fue escrito este libro, toda la Biblia. Pero entonces Dios está diciendo a su pueblo, hermanos: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, dice el versículo 16. Cesad de hacer el mal, dejan de hacer el mal. Versículo 17: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Versículo 18: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Wow. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán blanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedará. Este es el llamado de Dios, hermanos. Yo no sé, hermanos, si en esta tarde, hermanos, realmente me habla la palabra de Dios. Probablemente yo llego a mi casa, voy a cerrar la puerta de mi cuarto, me voy a echar a llorar ante los pies del Señor. Señor, yo te he fallado, Señor. Yo me he equivocado, Señor, mientras que tú has sido fiel conmigo. La invitación, hermano, para todos, hermanos, es que el Señor está diciendo: laven sus manos, dejen de hacer el pecado, practiquen la justicia, practiquen rectitud. Isaías 43, 25 decía: yo soy el que aborro tus rebeliones. Hazme recordar y entremos en juicio juntamente para tu justificación. Solamente nos queda, hermano, el Señor nos está llamando. Si tienes pecado, vengas a mí, confiese tus pecados. Solamente confiéselo, entremos en acuerdo, sentémonos. Yo me voy a sentar. Qué lindo es el Padre, hermanos. Qué lindo es el Señor. Qué amoroso es el Señor. Aparte que hay muchos han caído en pecado, dice el Señor: yo voy a tomar mi asiento, yo me voy a sentar, pero ven tú, platiquemos, dialoguemos, dime qué es lo que te pasa, qué te ha sucedido, dónde has caído, platícamelo, cuéntamelo, dímelo. Yo soy el que borro tus pecados, yo soy el que perdono tus pecados. Si has caído en lo más profundo de las tinieblas, levántate, dice el Señor. Deja hacer lo que estás haciendo. Yo soy el que perdono, yo soy el que borro tus rebeliones. Pero venid, dice el Señor. Amada iglesia, en mi corazón, hermanos, ha habido tristeza en gran manera, no solamente, hermanos, por mi vida, en la vida de otros y en la manera como vive el mundo, hermanos. Tristemente, hermanos, y por más que uno predica la palabra de Dios, este mundo ha endurecido nuestro corazón. Ha endurecido nuestro corazón. Pero Dios, hermanos, quiere sacarte de esa oscuridad. Nos quiere levantar, hermano, de esa caída que hemos dado, hermanos. El Señor está diciendo: véngase.
Pero no permitan, hermano, que hoy se arrepiente, hermano, y mañana vuelven otra vez. No permite que mañana callen y pasado mañana vuelven otra vez. ¿Quién regresaría, hermanos, a oler su vómito 2 días después? Es lo que dice Brooks, hermano, es lo que dice Tomás. El arrepentimiento es el vómito del alma. Expulsar forzosamente lo que hace daño al corazón, al alma. Ese es el arrepentimiento. ¿Se acuerda de los 10 leprosos? 10 fueron sanados. 9, hermanos, jamás volvieron al Señor. Pero aquel personaje, uno solo, viene y se arrodilla delante de Dios. Señor, reconozco, Padre, que tú eres el Señor que me ha sanado. Ahora, ¿qué quieres que haga? Dime. Aquí estoy, Señor, para servirte. Dime. Hermanos, la vida cristiana, hermano, debe de ser una vida consagrada, una vida en santidad. Que he dicho siempre, hermanos, dentro de una iglesia, si no se predica del pecado, estamos muertos, hermanos. Y eso son las cosas, hermano, que todos a personas no nos gusta. Pero en otras iglesias, hermanos, hay luces y músicas, hermanos. Y como no se habla del pecado, y yo vivo un pecado, mucho mejor. Gocémonos, disfrutemos de esa tarde. Pero cuando escucho el predicador que anda hablando del pecado, no me hable de eso, porque ya me empieza a acomodar. Mire este hermano que se ha levantado, mire cómo predicó. Porque ya no queremos oír la voz de Dios. Ya no queremos escuchar la voz de Dios. Ya hemos cerrado nuestros oídos con el pecado. Y el pecado nos está hundiendo, hermanos, en la oscuridad. Así que, hermanos, si en una iglesia no se predica de pecado, de santidad, de juicio de Dios, es una iglesia muerta. No vive Dios ahí. Dice el versículo 19 y 20, ahí terminamos. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusas y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor lo ha hablado, lo ha dicho. Hermanos, y aquí, hermano, el Señor nos está dando a conocer, hermanos, nos da esa oportunidad. El pueblo judío, hermanos, el Señor recuerda siempre, hermano, que esto se escribió, ¿cuánto? Dijimos 745 antes de Cristo. Fue escrito por Isaías. ¿Acaso creyeron ellos? No, hermanos. Ellos dijeron, no, seguiremos deleitándonos en nuestros deseos, en nuestros pecados. Pero si ustedes leen, hermano, especialmente el libro de Jeremías, ellos fueron llevados, hermano, por Nabucodonosor, hermanos, de la esclavitud. Allí lloraron, hermanos, amargamente. Lamentaron su situación, clamaron a Dios, y Dios tuvo compasión de ellos, hermanos. Volvieron a rebelarse nuevamente, hermano, y Dios los envía otra vez, hermano, bajo la esclavitud. Nunca entendieron, y Dios, hermano, cumplió su promesa. Ellos fueron llevados de la esclavitud. Hoy en día, hermanos, el Señor, hermano, nos está hablando a través de Jesucristo. La palabra Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes y los incrédulos, los homicidas y los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque somos cobardes. Porque estamos enfrentando dos caminos ahora. Uno donde podemos deleitar, rico, estar ahí 2 horas, 3 horas en el televisor, 5 horas en el celular, pero no tengo tiempo para orar, pero no tengo tiempo de ayunar, pero no tengo tiempo de venir a la iglesia. Pero la carne desea, y decimos, es que ya no puedo. Y dice el Señor, pero los cobardes. Y Dios ha dicho, hermanos, de acuerdo al apóstol Pablo, Dios nos ha dado un espíritu de poder y no de cobardía. Pero en aquel tiempo muchos, dice, hermanos, llegarán siendo cobardes. Haz que no pude, Señor. Luché con el pecado, Señor, pero no pude. ¿Qué dice el Señor? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Allí donde serán consumidos todos, hermanos.
Pero hoy, hermanos, el Señor nos está diciendo, este gran predicador, hermano George Whitefield, hermano, fue un gran predicador de la iglesia anglicana en la Inglaterra en los años 1700. Y él dice: un corazón dividido, infierno garantizado. Un corazón dividido. O sea que los sábados, los domingos estoy en la iglesia, pero estoy en lo secreto, hago lo que se me pega la gana, vivo como quiero, obedezco cuando puedo. Una de las cosas, hermano, yo diría a usted, cuando usted está solo, hermanos, imagínese que el Señor está a tu lado y está viendo lo que tú estás viendo. Es lo que yo creo que es lo que tienes que pensar. Donde quiera que estés, recuerda que el Señor está ahí. Recuerda que lo que estás viendo en el celular tiene que agradar al Señor. Señor, ¿qué te parece? Así dile. Cuando tú estás viendo el celular ahí, Señor, ¿te parece este que estoy viendo? De esta manera. Uno tiene que preguntar, hermano, si este le edifica o le llena de pecado, o lo lleva a la rebeldía. Hermanos, Segunda de Crónicas 7:14, de acuerdo, decía, hermanos: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo os perdonaré. Juan 1:7, hermanos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, según alguna la tiene por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que espera Dios. Escuchemos ese llamado del arrepentimiento. Santiago 4:8 dice, hermano: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Yo estoy penado. Muchos han bajado la guardia de oración. Y el enemigo, hermanos, está ganando terreno. Vive como que estuvieran bien. Pero yo sé, hermano, que el Señor me ha llenado de su palabra. Su Santo Espíritu está en mí. Y puedo ver la obra del enemigo, hermanos. Y créeme, hermanos, ustedes me conocen. No estoy predicando una doctrina diferente. Les estoy hablando a través de la palabra de Dios. Así que si usted, hermanos, ve esta palabra una amenaza para usted, perdona, hermanos, pero no dejaré de predicar la palabra de Dios. No dejaré de predicar la palabra del Señor, porque para eso nos ha levantado Dios. Porque el día que yo tolero el pecado, entonces todo aquí se llenará de fornicación y los demás, y no habrá luz ni esperanza para nosotros. Esa es la realidad. Las iglesias, hermanos, que usted ve en cualquier lado, puro show, hermanos. Mujeres sensuales, mujeres, hermanos, hombres. Ese es ya un show. No es Dios, es un show. Diversión. Ya no está Dios. Pero nosotros aquí queremos vida eterna. Queremos obedecer, queremos amar, queremos tener vida eterna. Entonces, vive en santidad. Entonces